Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, y Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo:
¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero
y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que decía la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos arrodillamos. Nos ponemos de pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor.
En este día tan especial donde no se celebra la Santa Misa, porque justamente el Señor muere, aunque sabemos que está triunfante ya en la gloria y su cuerpo está localizado en el cielo. Sin embargo, es lógico dentro de la liturgia celebrar un día especial, la pasión del Señor y su muerte, porque en este día de compasión universal, donde Jesucristo abre su corazón para entregarlo por todo el mundo, es la liturgia, es la Iglesia la que se recoge de alguna manera en luto y en agradecimiento frente a la cruz del Señor para adorarla, pero también para pedir. Luego de esta predicación nosotros tenemos la oración universal, donde pedimos evidentemente por la Iglesia que ha salido del costado dormido del nuevo Adán, cuando Longinos atraviesa el costado de Cristo y sale sangre y agua, que son los sacramentos con los cuales se construye la Iglesia. Y oramos por la Iglesia, por el pueblo de Dios y sus ministros, por la unidad de los cristianos tan querida por el Señor en la última cena, donde Él refería que teníamos que amarnos los unos a los otros, como presagiando que en la historia de la Iglesia siempre sería un gran problema la unidad. Oramos también por los que no creen en Cristo, que son muchos todavía, aunque el Evangelio ha llegado a muchas partes, por los gobernantes y por los que se encuentran en alguna tribulación. Cuando pensamos en la cruz, tenemos que pensar en algo que es más metafísico que una simple cruz real de madera. Es algo que ha cambiado la historia de todos los tiempos. Por eso el Señor dirá en ella, todo está consumado. En la cruz de Cristo se encuentra esa relación misteriosa que alcanzamos entre la tierra y el cielo. Y el cielo se hace propicio a la tierra a través de Jesús. La cruz así entonces, decía, más allá de ser una cruz física, se extiende de la tierra al cielo por el gran pontífice que ha hecho justamente de puente, de mediador en esa cruz. Por la cruz vamos al cielo y por la cruz bajan todos los beneficios a la Santa Iglesia Católica y al mundo, no solamente a la Santa Iglesia. Por tanto, estamos viendo algo que va más allá de una realidad física. Pero si el palo vertical nos eleva hasta el cielo o trae el cielo a la tierra, en el palo horizontal encontramos ese gran abrazo que hace Jesucristo a toda la humanidad de todos los tiempos. Todo se culmina en Él y todo vuelve a comenzar en Él. Maravilloso pensar eso, como desde Adán y Eva se esperaba este momento de culminación y a su vez todo comienza allí para que todo sea elevado al cielo. Allí tenemos al esposo que celebra sus bodas con la Iglesia, se abraza con su Iglesia en el palo horizontal, donde extiende sus brazos y da su corazón
como el esposo se lo da a la esposa. Quizás para nosotros sería un motivo de reflexión para ver si viviéramos en tiempos de Jesús, qué lugar podríamos ocupar. El lugar, a lo mejor nos gustaría ocupar el lugar cerca de María, como Juan. Nos gustaría estar como la Magdalena, arrepentidos allí al pie de la cruz. Pero eso es muy bueno y es lógico que pensemos así. Pero sabemos que en todos los juicios que ha tenido Jesús, el juicio eclesiástico, porque eran los religiosos de su tiempo, en el juicio temporal con Pilatos y Herodes, en el juicio democrático, porque también el pueblo gritó: crucifícale, crucifícale. Nosotros podríamos pensar qué lugar hubiéramos encontrado en ese momento para ti, para mí. Quizás yo podría haber sido Caifás, quizás ustedes estar en el pueblo gritando crucifícale, o quizás al lado de la Virgen. No lo sabemos, pero lo cierto es que sería bueno pensar que muchas veces yo ocupé el puesto de Judas, que lo vendió por 30 monedas cada vez que traicioné a Cristo yéndome por otros caminos. Que yo ocupé el puesto de Pedro también, conociendo las verdades de Jesucristo, conociendo quién es Cristo. Y también lo negué, no solo 3 veces. Nos admira que Pedro lo haya negado 3 veces. ¿Y yo cuántas? El gallo tendría que estar cantando todos los días. Entonces encontramos el puesto, de repente aquí encontramos que nuestra asignación en el lugar histórico al pie de la cruz, de repente estaría por allá, estaría quizás con Caifás, con Herodes, con el pueblo democrático que lo acusó, o con los soldados que lo flagelaron, le clavaron los clavos. Nos gustaría ser San Juan y nos gustaría ser la Magdalena, estar cerquita del Señor. Dice hermosamente el Catecismo: para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Si verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y el pueblo de Israel. ¿Qué son 1000 años para Dios? 1000 años es un minuto, 1000 años. Toda la historia de la humanidad ante aquel verbo que está crucificado es un alfa y un omega rapidísimo. Y nos conocía como verbo a todos en ese momento. Y conocía nuestro lugar. Conocería seguramente las respuestas que daríamos, tal vez en ese momento histórico, tal vez las respuestas a la gracia que le hemos dado. Por eso la Iglesia nos señala en el Catecismo algo que es
imponderable traerlo aquí. Dice, la Iglesia en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el divino Redentor. ¿Escuchaste bien? Tus pecados llevaron a Cristo a morir. Los míos. Terribles pecados que muchas veces nos autojustificamos ante el mundo y sabemos que el Señor fue a la cruz por ellos, los tomó, soportó todo lo que soportó por ti y por mí. Tenemos por allí la costumbre de mirar la pasión históricamente y nos olvidamos de esto, es decir, miramos a ese Salvador que muere, los romanos malos que lo flagelaron y le pasaron los clavos y lo maltrataron, y los judíos perversos que compaginaron todo esto que pasa a través de Caifás. Es necesario que uno muera por el pueblo, ustedes no entienden nada, sino la nación perecerá. Acostumbramos a ver eso históricamente y está bien porque está relatado así, está en los evangelios, es palabra de Dios y es historia, pero es una historia que está relatada para ti y para mí. Y hoy se hace realidad. ¿Qué puesto ocupas en la cruz? El de la traición, el de la negación, el haberle cargado los pecados que tuviste en la espalda a Jesús. Sin duda es así. Los míos peores que los de ustedes porque son pecados sacerdotales. Teniendo en cuenta, dice el Catecismo, que nuestros pecados alcanzaron a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave del suplicio de Cristo. ¿Por qué? Porque tú y yo somos conscientes, más conscientes. A ellos les tocó vivir ese momento histórico. Pilato ni sabía, de repente se encontró con esta sorpresa una buena mañana que le traían uno a ejecutar ya con la decisión hecha. Fue tratando de sortear este asunto como una papa caliente de aquí para allá, llevar esta situación. Claro que ofendió mucho al Señor al flagelarlo y al lavarse las manos. Pero nosotros que conocemos toda esta historia y que es un ejemplo para nosotros en el comportamiento y así y todo, faltamos a la gracia por necedades, por ceguedades, por diversión, por placer, porque nos gusta tener, por lo que sea, cambiamos a Cristo, lo negamos con mayor responsabilidad. Quizás eso sea lo que nos quiere decir la Iglesia a través del Catecismo. La Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos con demasiada frecuencia han abrumado únicamente a los judíos. No es que los judíos no hayan tenido pecado, no. Por eso el Señor le dirá a Pilato, aquel que nos ha traído, el que me ha traído aquí tiene mayor pecado.
Pero el Señor en la cruz va a decir: Padre, perdónales. Si el Señor no perdona al pueblo judío, tampoco nos puede perdonar a nosotros. Entonces, sabemos que para el pueblo judío hay una alternativa muy hermosa. A mí me gusta mucho rezar en el Adviento y durante la Cuaresma por la conversión del pueblo judío. Dios sabe que se lo pido con frecuencia. Y se lo vamos a pedir hoy, porque eso es una profecía paulina que está en la carta a los Romanos, capítulo 11, y que será como un signo pronto de parusía, porque el pueblo judío se va a insertar en su propio tronco cultivado. Nosotros éramos ajenos a ese olivo. Y si tenemos todo lo que tenemos es por la riqueza inmensa del Antiguo Testamento y todos los avatares y realidades históricas que le ha tocado vivir al pueblo elegido por Dios para su revelación. ¿Qué lugar nos corresponde en la pasión en el Calvario? No nos pongamos tan fácilmente como San Juan, aunque nos gustaría mucho, o como la Magdalena arrepentida. Algunas veces, si estuvimos así, también hoy queremos estar allí. Pero ¿cuántas veces hemos tratado de prender a Jesús cuando te ponías en ocasión de pecado? ¿Cuántas veces has vendido a Jesús por menos monedas que las de Judas? ¿Cuántas otras lo has negado? ¿Cuántas veces fuimos indiferentes como Pilatos? ¿Cuántas otras como Herodes buscando solo signos mágicos, yéndonos a los brujos? ¿Cuántas otras he tomado el flagelo? ¿Cuántas veces me derramé en el fango de la lujuria? ¿Cuántas otras en la indiferencia, como tantos agnósticos de hoy? U otras tantas como el ateo práctico, que solo de teoría dice ser cristiano, pero en el orden práctico no vive como tal. ¿Cuántas otras haciendo una mueca al hecho consumado y decimos, ya está muerto, o que sea muerto, mientras no me toque a mí? Así los niños abortados, así como parte de la ciencia impune de hoy con su genética experimental. No me toca a mí, le tocó a otro. ¿Cuántas otras con la eutanasia o en aquellos muertos por la droga y yo indiferente? Ni parpadeo, ni lloro, ni rezo. No me conmueve ni en la más pequeña fibra de mi corazón. ¿Cuántos otros muertos en combates, en guerras, etcétera? Somos todos protagonistas de la pasión de Cristo. Decía el filósofo nihilista Nietzsche, filósofo alemán, Dios ha muerto, lo hemos matado. Entonces hace esta ficción en un escrito donde un loco de repente, porque las noches están siendo más cortas, se le ocurre llevar una linterna hacia una plaza pública encendida. Claro, la gente se le burla porque está con la linterna iluminando, es de día, y está gritando él,
¿Dónde está Dios? Lo hemos matado. Y entonces, en aquel último hombre que él busca, el Zaratustra, que solamente busca el confort y la seguridad, quizás estamos pintados todos en esta posmodernidad. Hemos matado a Dios de la sociedad. Lo sacamos de las leyes, lo sacamos de la universidad, lo sacamos del colegio, lo sacamos de la cultura, lo sacamos de nuestra vida. Hemos matado a Dios. El hombre es el Dios del hombre. Homo hominis Deus. Hemos separado la razón de la fe. El racionalismo ha considerado la fe como algo risible, cosa de niños. Ya eso viene desde el siglo XIX, XIX. Hemos adoptado principios, dogmas de una moral diferente. Hemos querido cambiar al hombre y el resultado no es la muerte de Dios. Él murió una sola vez. Es la muerte del hombre. Hemos matado al hombre, que es imagen de Dios. Si no, no tendríamos leyes abortivas. Si no, no habrían píldoras abortivas. Si no, no habría el genocidio más grande de la historia, que es el aborto. Hemos matado primero a Jesucristo, luego al hombre. Pero en la cruz está María, la Madre. Herencia máxima del relato de San Juan, capítulo 19, versículo 26. Mujer, he ahí a tu hijo, que no sabe lo que ha hecho. Me ha despreciado. No te aflijas, madre, yo te lo entrego. Me ha traicionado, me ha maltratado muchas veces, pero es mi hijo. Lo amo, muero por él, muero de amor por él, porque la muerte de Cristo es una muerte de amor querida por él. Por eso, el amor de Jesucristo es un amor esponsal. Por cada alma es el esposo del alma. Aunque la mujer, como dice el profeta Oseas, se haya comportado muchas veces como una esposa infiel, una adúltera. Sin embargo, Cristo la sigue buscando y amando, y así nos ama. A pesar de nuestras respuestas, siéntete dichoso de tener un esposo y un rey así. Y no te sientas una porquería, porque en realidad tu condición y la mía es de seres caídos. Así hemos nacido, caídos en el pecado. Hemos nacido, pecador me concibió mi madre. Seres caídos. Si tú estás en gracia y hoy entiendes estas cosas y estás levantado en tu condición y has dejado atrás tus pecados, bendito eres porque crees en Dios, que Él te levantó, te ama, y te ama no solo porque estás levantado, te amó y te buscó cuando estabas perdido, cuando estabas en las peores condiciones. Nos amó en el fango del pecado y desde allí, amándonos, nos levantó. Todo el que es de la verdad escucha mi voz, le dice Jesús a Pilato. Amar la verdad, amar la verdad, amar
el Evangelio, amas la verdad, pregúntate, ¿la amas de veras? Jesús murió por tus pecados y te tenía en cuenta, pero no para que sigas en tus pecados, sino para que te enmiendes y vivas una vida feliz en Él. Shalom. Que la paz esté con ustedes.